Bienvenidos a esta segunda clase de desarrollo organizacional, en el cual vamos a ver uno de los conceptos más importantes para los sistemas, que es el concepto de entropía y sus implicaciones para la organización. La entropía es un concepto que viene de la física y fue trabajado por muchos autores, pero en especial por Ludwig Boltzmann, que fue el que logró descifrar los secretos detrás de la entropía. Y es una fuerza muy importante de entender, porque es la fuerza que no solamente va a acabar con toda la vida en el planeta y con el sistema solar en general, va a acabar con todas las estrellas, de hecho, e incluso cuando ya no queden más que agujeros negros, la entropía se va a encargar también de acabar con ellos. Pero para entender un poquito qué es la entropía, necesitamos entender un poco de la energía. Así que vamos a hacer una revisión muy breve. Para esto imaginemos que tenemos un sistema completamente cerrado, perfectamente cerrado, de él no entra y sale absolutamente nada, ni siquiera un átomo. Y dentro de este sistema vamos a colocar un poco de agua y un molino. Y lo vamos a llamar nuestro sistema molino. En este momento el agua está completamente quieta, por lo tanto la energía está en cero. Nuestro sistema está completamente en equilibrio y la eficiencia de nuestro molino es evidentemente del cero. Del cero, no se mueve absolutamente nada. Ahora imaginemos que podemos entrar por un momento en este molino, abrimos una puerta, entramos y levantamos un cuenco con un poco de esta agua y salimos y cerramos. Lo que hicimos al levantar este cuenco es llenar este sistema de energía. Entonces, esa energía que en este caso entró en forma de nuestro trabajo, pues ahora es del 100% de energía que tiene este molino. Esa energía se llama energía potencial, porque tiene la capacidad de hacer cosas pero aún no está haciendo nada, y para seguirle el rastro vamos a colocar abajo un pequeño gráfico con nuestra energía potencial y vamos a llenarla. Ahora imaginemos que abrimos un pequeño agujero en nuestro cuenco y el agua comienza a correr. Esa energía potencial poco a poco se va transformando en energía cinética, que ponemos también en el gráfico, y vemos como la energía potencial baja y la cinética comienza a crecer. Y así esta energía comienza a transformarse en otros tipos de energía, como por ejemplo energía acústica, ¿no es cierto? O incluso el roce que existe entre las partículas, eso comienza a generar un poquito de calor y comenzamos a generar energía térmica. Al cabo de un momento, entonces, vamos a tener que la energía potencial se comienza a transformar en diferentes tipos de energía, y cuando llegue el momento en el que el agua deja de rodar, toda esa energía potencial desapareció. El agua poco a poco se va a quedar quieta y esa energía cinética va a desaparecer también, la acústica también. ¿Y qué pasa con la energía térmica? Recordemos, es un sistema completamente cerrado y por lo tanto no puede escapar energía. La forma más básica de energía se queda y esa es la energía térmica. Toda la energía se transformó de potencial a térmica. Y esa energía térmica no se quedó quieta, se comenzó a mover, a dispersarse hasta que cubrió de manera pareja todo nuestro sistema y llegó nuevamente al equilibrio. Entonces la entropía es la medida de qué tan distribuida está la energía en un sistema y por lo tanto nos indica qué tan cerca del equilibrio se encuentra dicho sistema. Claro, esta definición es muy simple, en realidad es muchísimo más compleja, pero para la clase nos sirve. Bien, entonces tenemos básicamente tres etapas. La primera, tenemos el sistema donde el equilibrio está en cero porque toda la energía está acumulada en un solo lugar, es decir, la entropía es del 0%. Y luego, cuando dejamos correr el agua, ese equilibrio comienza a aparecer, la entropía comienza a crecer hasta que al final, en el último estado, tenemos un equilibrio del 100% de la energía y por lo tanto la entropía llegó también al 100%. Y esto es un tema muy importante porque cuando se llega al equilibrio, la energía está tan dispersa que ya no se puede utilizar y esta es energía perdida. Es decir, fue desperdiciada si es que no se utilizó para algo. Bien, ahora, una característica muy importante de la entropía es que tiene una dirección. En nuestro sistema hablábamos de un estado inicial, de una etapa de transformación y un estado final. Sin embargo,
podríamos plantearnos también una situación contraria. ¿Podría existir la forma de transformación que va hacia la inversa? ¿Podría darse espontáneamente, sin energía de afuera, un proceso como este? La verdad es que no. Es imposible que llegue a pasar algo como esto. Y esto nos dice que la entropía genera una ruta desde el desequilibrio siempre hacia el equilibrio. Entonces, esa es nuestra tercera idea central. Primero está que la entropía es una medida de qué tan distribuida está la energía. Segundo, que la entropía empuja a los sistemas siempre hacia el equilibrio. Algunos ejemplos. Tenemos un vaso con hielos. Si es que estamos en un estado de temperatura ambiente, ¿qué va a pasar con ese vaso? La entropía le va a llevar a un estado de equilibrio, que es que ese hielo se derrita. Imaginemos un caso similar al del cuenco que hablábamos hace un momento. Un globo lleno de agua. En este momento de la historia es muy fácil llenar uno de estos globos porque el sistema de tuberías nos permiten generar presión suficiente, pero imagínense cuánta energía necesitaríamos para poder llenar un globo así sin tener esa presión. Entonces, el estado de desequilibrio, porque hemos capturado ahí mucha energía, es el del globo intacto, y tarde o temprano la entropía me va a llevar a un estado de equilibrio, que es que toda esa agua se disperse. Imaginemos algo un poco más elaborado, por ejemplo una taza. Uno podría pensar, pero ¿qué clase de energía está en una taza? Si es que esta taza fue estructurada en una fábrica, pensemos en todos los procesos que tuvieron que vivirse para que se llegue a construir esta taza. Toda la gente involucrada y toda la energía que se requirió. Todo para poder llegar a construir esto. Y cuando es una construcción de hecho artesanal, se necesita incluso más energía proporcionalmente. Entonces, dentro de esa taza hay muchísima energía acumulada. Y el estado de equilibrio de esa energía es que esa energía se disperse. Si es que se te hace un poco complejo comprender la idea de equilibrio en este sentido, analízalo desde este punto de vista. ¿Qué es más fácil? ¿Botar una taza al suelo y que se rompa, o botar un montón de pedazos de tazas al suelo y que se vuelva a armar una taza completamente hecha? Nunca va a pasar lo segundo, porque la energía siempre se va a dispersar. Y si para construir una taza se necesita mucho trabajo, imagínate para construir una ciudad, toda la energía que está ahí. Y es por eso que tarde o temprano toda ciudad, todo edificio va a terminar en su equilibrio. Lo mismo aplica a sistemas más complejos como el ser humano. Tarde o temprano todo ser humano tiene que llegar al equilibrio. Y por último, lo que nos compete, siempre va a pasar lo mismo también con toda empresa. Si el estado de desequilibrio, donde está toda la energía acumulada, es que la empresa funcione, el estado de equilibrio va a hacer que la empresa llegue a la bancarrota. Entonces, el sistema solo puede moverse y solamente es útil mientras aún está en desequilibrio. Una vez que se llega al equilibrio, el sistema deja de servir, el sistema muere. Como decíamos hace un momento, porque toda la energía se dispersó y ya no es utilizable. Esa es nuestra tercera idea central. Al llegar al equilibrio, el sistema muere y la energía no utilizada se desperdicia. Pero si es que esa es la realidad en todo sistema, y si es que la entropía es una fuerza que está en todas partes del universo y es una de las fuerzas más importantes del universo, ¿cómo es posible que siquiera estemos vivos? ¿O cómo es posible que hayan empresas? ¿Cómo es posible que hayan existido o que sigan existiendo y que sigan apareciendo nuevas formas de sistemas complejos? Bueno, este de aquí es del señor Erwin Schrödinger, que al comienzo de su carrera se dedicó a estudiar física cuántica y a hacer experimentos mentales con gatos asesinados. Les recomiendo que investiguen eso, es muy interesante. Pero luego, cuando avanzó en su carrera, se comenzó a hacer preguntas quizás más complejas o más difíciles, como ¿qué es la vida? Y
él comenzó a preguntarse y analizar esto que es desde el punto de vista de la física y entender y a preguntarse cómo es que existe vida si es que la entropía es tan poderosa. Y él se dio cuenta de algo. Nosotros siempre estamos yendo hacia la entropía. Esa es una realidad innegable. Pero somos capaces de evitarla porque estamos rodeados de mucha energía organizada. ¿Qué queremos decir con esto? Imaginémonos el banano que vimos hace un segundo. Para poder llegarnos a comer ese banano, primero una planta tuvo que haber crecido por meses y meses alimentándose de luz solar y de los nutrientes del suelo, hasta poder llegar a estar en un estado de maduración lo suficientemente fuerte como para poder colocar toda esa energía en el banano que nos comemos. En otras palabras, durante todos esos meses, la planta fue acumulando energía en un solo punto. Y a eso lo podemos llamar energía organizada. Lo mismo pasa con cualquier otro alimento que consumamos. Y Schrödinger se dio cuenta que cuando cuando nuestra entropía comienza a crecer, nosotros podemos tomar esa energía acumulada, organizada del entorno, para poder hacer que esa entropía empiece a bajar. Este proceso de reducción de la entropía es lo que él llamó, por su signo negativo, entropía negativa. Y es esta entropía negativa, este alimentarnos de energía libre que hay afuera de nuestro sistema, lo que genera o lo que nos da la capacidad de mantenernos con vida. Sin esto, tarde o temprano nos moriríamos muy rápidamente, no podríamos existir sin esta capacidad de alimentarnos de entropía negativa o de energía libre, como también se puede decir. Y el alimentarnos de esta entropía negativa nos lleva a una conclusión muy importante. Tenemos diferentes sistemas con diferentes niveles de complejidad y todos tienen que alimentarse un poco de esta entropía negativa. A un carro tienes que darle mantenimiento. Caso contrario, la entropía lo lleva a oxidarse y a fallar. Y lo mismo con seres más complejos como las plantas que tienen que alimentarse, los sistemas sociales como las empresas o el ser humano. El tema es que mientras más complejo es, más lejos del equilibrio estamos. Como seres complejos, necesitamos estar lejos del equilibrio. Somos seres que vivimos lejos del equilibrio y por lo tanto estamos cerca del caos. Por eso en las próximas clases vamos a ver qué es el caos. Para resumir esta sección, los sistemas complejos, animales, personas, empresas, ciudades, etc., existen siempre lejos del equilibrio y buscan activamente el caos, lo cual nos lleva a nuestras últimas ideas centrales, que para alejarse del equilibrio los sistemas complejos se alimentan de entropía negativa y esto los lleva lejos del equilibrio y por lo tanto cerca del caos. Por último, la tarea optativa que tendrían que realizar hasta el día de mañana, y es que vamos a hacer una presentación con 3 diapositivas nada más, y en cada diapositiva se va a responder a una pregunta. A la primera es, ¿qué tipo de energía existe dentro de una empresa? ¿Qué tipos de energías existen dentro de una empresa? ¿Cómo se dispersa esa energía en el día a día de la empresa? Si decíamos que la entropía nos lleva a una dispersión de la energía y por lo tanto a un desperdicio, y eso nos puede llevar a la muerte del sistema, ¿cómo se da esa dispersión de la energía en la empresa? Y por último, ¿qué se hace en la empresa para contrarrestar esa entropía? La presentación, por favor, que sea muy corta, con muy poco texto, solamente títulos, por favor, si es que es posible, más que tenga imágenes que nos puedan enseñar cosas. ¿Ok? Eso es todo por hoy. Muchísimas gracias.